para nuestras organizaciones. De hecho, el objetivo de hoy básicamente es contarles un poquito sobre la gestión de los stakeholders y compartirles un mini modelo que utilizo yo. Y también al final de la clase, bueno, van a poder encontrar el modelo en sí y también un regalo que hay para las personas que están aquí presentes. Entonces, nada, les comparto los slides que preparé y cualquier pregunta, cualquier consulta, recuerden que pueden levantar la mano, pueden escribirlo por chat, que lo vamos respondiendo en el camino, o si no lo guardamos si es una respuesta un poquito más amplia. Pero también tengo las preguntas que me dejaron en el Slido cuando se registraron, entonces vamos allá. Un segundo. ¡Tatán! Listo, los tengo acá. Por si acaso voy a tener abierto el chat de este lado para ver cualquier consulta o pregunta que tengan. Entonces, nada, vamos a empezar con el mini workshop de identificar los 4 tipos de stakeholders para potenciar nuestros proyectos UX. Y básicamente me gustaría como presentarme. Quiero contarles de que no toda mi vida fui UX UI designer, sino empecé como comunicadora corporativa y diseñadora web. Y poco a poco la vida, la tecnología me impulsó a llevar una carrera ya de UX. Actualmente soy UX UI Lead y en Scrum Master en el grupo Intercorp de Perú, que es uno de los grupos más importantes de retail en este país. También soy profesora de diseño, soy design mentor y también soy founder del Club de Lectura UX, donde compartimos y leemos sobre UX de manera gratuita, en general para todas las personas de habla hispana. Me encanta hacer que la tecnología solucione la vida de las personas, es mi razón de ser y por eso me encanta el Human Centered Design. Y también soy fan de los videojuegos y me gusta mucho montar en bici. Estas dos son mis redes sociales y como fun fact, o no sé si es muy divertido, al menos para mí, les cuento de que intentaron hackearme la cuenta de LinkedIn hace 2 días aproximadamente, así que LinkedIn me ha puesto bloqueada la cuenta por un momento, así que no creo que me encuentren en LinkedIn por ahora hasta que lo solucionen de alguna manera, pero pueden buscarme en Instagram si luego tienen preguntas, si luego tienen consultas, o por ahí quieren curiosar un poco del contenido que comparto. Ahora, me gustaría como hacerlos participar, también entender cuáles son las ideas con las que vienen este workshop, y pueden levantar la mano si ustedes desean o pueden escribirlo por chat. ¿Qué es para ustedes un stakeholder de UX, básicamente, de un diseñador UX? Pueden levantar la mano o escriban por el chat, como gusten. Tatiana nos comenta un Product Owner. Un Product Owner es uno de los stakeholders que tenemos en UX, así que está súper bien. Son los públicos de interés, tal cual, Mariela. Son personas que básicamente están relacionadas y están como interesadas o de alguna manera relacionadas con el producto digital que nosotros como UX estamos desarrollando, estamos llevando o estamos concebiendo desde cero. Súper bien. ¿Alguien tiene otra opinión sobre qué básicamente es un stakeholder de UX? Todo aquel que pueda tomar decisiones sobre el producto digital. Tal cual. Muy bien, Catherine. El tema aquí con los stakeholders de UX, a diferencia de la teoría pura y dura de los stakeholders, básicamente de que probablemente ustedes alguna vez habrán escuchado, sí, la empresa tiene stakeholders como proveedores, distribuidores, comunidad, y todas estas personas de alguna manera están relacionadas de manera directa o indirecta con la empresa en sí, pero cuando estamos hablando de un proyecto UX o del área de UX, los stakeholders empiezan a ser un poco más complicados o incluso tienen matices un poco más diferentes que los de una empresa normal, puesto que algunos tienen más poder, otros tienen más interés, otros conocen de UX y otros no conocen nada de UX. El tema ahí como diseñadores UX, ya sea si somos Team of One y solamente trabajamos nosotros en una empresa mediana, grande, o somos todo un equipo de UX, es aprender a balancear sus expectativas, a balancear sus necesidades y al final del día
hacer de que todo esto que tienen de expertise que nos puedan brindar a nosotros para mejorar el producto o para también hacer que el producto esté en check con los objetivos de negocio, también sirvan y estén en consenso con el cliente, el usuario final, que es a quien nos debemos y a quien necesitamos de todas maneras trabajar por. Entonces, buenísimo, muchas gracias por compartirlo. Las tres respuestas que comentaron son muy válidas porque va a depender mucho de los stakeholders que tenemos para también saber qué estrategia vamos a ver. Así que hoy les traigo una pequeña metodología súper chiquita que básicamente es los 4 stakeholders en las organizaciones. Esta básicamente la desarrolló Daniel Sprock. Nunca pronuncio bien su nombre, pero básicamente lo hicieron a partir del Interaction Design Foundation. Y aquí esta es la base de donde vamos a partir toda la estrategia que como diseñadores UX vamos a trabajar. Al final del día, no se trata solamente de decir ya son tal y tal persona, sino que hay que hacer engagement con ellos, hay que trabajar con ellos, hay que empezar también a pulirlos y también hacerles la evangelización del UX para que también entiendan y apoyen nuestras decisiones. Pero esto solamente es como la punta del iceberg y donde todos deberíamos empezar, y es por eso que quiero compartírselos para que se lleven algo y que puedan empezar a aplicarlo desde mañana, si es posible, en sus organizaciones. Entonces, los 4 tipos de stakeholders iniciales que tenemos los otorgadores o dadores, que básicamente son los que proveen algo, vamos a ver en profundidad un poquito más, los clientes internos, los consejeros y los ejecutivos, ¿de acuerdo? Con respecto a los otorgadores o dadores, básicamente nos proveen información, recursos e insumos. No, son variados, pueden ser personas con mucho poder en la organización o personas no con mucho poder, pero sí con bastante interés. Ellos usualmente están relacionados al proyecto en sí y los impactamos directamente, por algo nos dan su expertise. Y es súper importante que los tengamos de nuestro lado y que trabajemos con ellos siempre. ¿Por qué es importante clasificar a los stakeholders de acuerdo a su tipo? Porque de acuerdo a su interés base, que va a ser si este es un otorgador, si este es un cliente interno, nosotros vamos a poder comunicarnos y trabajar de una manera más sencilla con ellos. Si yo no sé exactamente cuál es el objetivo de mi stakeholder, probablemente yo no me comunique efectivamente con ellos. Y probablemente dirán, entonces es a veces como hacer un trabajo con usuarios, donde tenemos que estudiarlos, entender sus problemáticas, empatizar con ellos y un poco sí. Al final del día, los stakeholders son súper importantes en el diseño y también vale la pena hacer una inversión de tiempo en entenderlos, porque luego esas relaciones a largo plazo van a valer mucho más y van a definitivamente darnos mucho más resultado para cuando querramos crecer un poquito más, querramos proponer nuevas ideas o incluso que querramos hacer una influencia de diseño UX, que es algo que también vamos a ver en el curso a profundidad. Pero bueno, con respecto a los otorgadores o dadores, no es que siempre, digamos, el área de marketing o siempre el área de legal vayan a ser, va a depender mucho del proyecto, del tamaño de la organización y tal, pero usualmente son las personas que nos dan insumos. En este caso, si nosotros llegamos a una organización que ya tiene un equipo de comunicaciones, un equipo de marketing bien trabajado, probablemente ellos nos den el brand book, o los lineamientos de diseño, o los colores, o algún tipo de ilustraciones que nosotros vamos a tener que seguir para mantener la línea gráfica y la coherencia de la comunicación. Entonces, ellos son los otorgadores y dadores. Luego tenemos a nuestros clientes internos. Los clientes internos, a diferencia de los otorgadores y dadores, son los que de alguna manera les impacta directamente nuestra solución, nuestro proyecto digital. Y me van a decir, pero Maricé, o sea, yo estoy diseñando para usuarios finales, técnicamente no tengo clientes internos. Siempre tenemos clientes internos, ahí el truco. Cuando tenemos clientes internos y estamos diseñando, digamos, para un cliente final, probablemente el cliente interno sea el call center, las personas que manejan la plataforma del back office, o las personas que atienden directamente a este cliente, que cuando no pueda hacer algo en específico, ellos van a tener que hacer como ayudarlos o darles soporte, y especialmente porque también los clientes internos son las personas que se benefician
de los reportes o de las métricas que podamos nosotros descubrir con el uso de nuestra aplicación. Por ejemplo, un cliente interno de UX podría ser el área de ventas probablemente o el área de marketing para entender de qué hora a qué hora los usuarios utilizan esta aplicación o esta plataforma y con eso empezar a generar sus estrategias. Nosotros nos volvemos dadores de los clientes internos para permitirles mejorar sus proyectos, probablemente nos incluyan en sus KPIs y OKRs del año, y de todas maneras son importantes y hay que mantenerlos siempre informados y probablemente contentos. Va a depender un poco sobre el rol de las personas que estén relacionadas a los clientes internos para ver si tienen poder o no de negociación con nosotros, pero siempre es bueno tenerlos en la mira. Hasta aquí hemos visto otorgadores y también clientes internos. ¿Quiénes son los consejeros que hacen? No es que sea un Gandalf de la organización y nos empieza a decir como tienes que ir por allí o por acá. Los consejeros usualmente están en áreas de poco impacto, pero existen usualmente para brindarnos su expertise y hacer el proyecto mejor. Son una de esas personas, o más bien áreas, a las que les preguntamos una cosita pequeña como para hacer un doble clic y nos van a dar como la información que necesitamos y con eso estamos. ¿Cuál es la diferencia de un consejero con un otorgador o un dador? Que los consejeros usualmente tienen ya unas opiniones que definitivamente suman al proyecto digital y los dadores a veces solamente se limitan a darnos la información, a darnos la base de datos, a darnos no sé, el protocolo y ya está, y no quieren involucrarse tanto. El consejero usualmente sí le interesa, le mueven los nuevos proyectos, pero no está ligado directamente al proyecto digital porque es otra área distinta y tal. Los consejeros usualmente son básicamente personas a las que les consultamos cosas súper puntuales, pero sí es importante tener una buena relación con ellos para que uno no crean que siempre les vamos a pedir cosas y gracias a Dios, sino también porque nosotros debemos empezar a crear una relación no solamente con las personas que nos interesan en primer plano, sino en general con la mayoría de stakeholders con los que nos relacionamos. Los consejeros no siempre están en la organización, hay a veces situaciones en las que el UX no tiene a quién preguntarle directamente o no sabe exactamente con quién buscar esta información. A veces los consejeros están dentro de la misma área donde nosotros trabajamos, ya sea un diseñador senior o tal vez un PO, un PM, pero la idea es de que también los tengamos mapeados para empezar a también trabajar relaciones a largo plazo con ellos. Y los ejecutivos. Los ejecutivos son personas o áreas también que tienen un alto poder de negociación en nuestro proyecto. Probablemente se tengan la posibilidad incluso de parar el proyecto si es que algo no les gusta o si hay algo que no les cuadra. No siempre están tan interesados, pero sí son súper claves porque si ellos como que no les cuadra o no les parece correcto lo que estamos haciendo, probablemente tengan la influencia suficiente de decir, stop, aquí no. ¿Y por qué es importante tener como una relación con ellos? Es porque tenemos que ser inteligentes con la información que les damos, tenemos que ir muy seguros y también empezar a trabajar cuáles son los intereses que ellos tienen. Por ejemplo, el de finanzas probablemente no impacte directamente con nuestra app en algunas circunstancias, pero cuando se les presenta por alguna razón, sí deberíamos ir con métricas, con números y con data suficiente para sustentar nuestras soluciones y también desarrollar. De hecho, en el curso también lo que vamos a ver es cómo pedir feedback, cuándo pedir feedback y cómo hacerlo de acuerdo a los intereses de cada stakeholder, que es súper clave para no ir a un workshop de diseño o a presentar el diseño a alguna mesa importante directiva y decir, ¿qué opinan? Y que luego nos terminen diciendo, la letra no me parece o el color no me parece, cuando nosotros probablemente queríamos que nos hablen o nos den su feedback sobre flujos, sobre algunos términos y condiciones o sobre probablemente algunas pantallas que todavía estábamos en duda y queríamos saber cómo solucionar ese problema. Entonces, básicamente estos son los
4 stakeholders principales de la organización. Como les digo, esto solo es la punta del iceberg de la gestión de stakeholders. Y quería saber aquí si les ha quedado alguna consulta, alguna pregunta, o tal vez tienen un caso en particular y les gustaría que lo identifiquemos juntos, porque la idea también es de que se lleven algo súper valioso y que se sientan contentos de haber estado aquí. ¿Alguien? ¿Qué? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si desean la pueden poner por chat. Y si no, igual seguimos y me comento. Listo, Dana, muchas gracias. Vale, si estamos claros con los 4 stakeholders que tenemos en la organización, vamos a mostrarles cómo idealmente deberíamos organizar a nuestros stakeholders, ¿de acuerdo? Básicamente el mapeo de los stakeholders, al identificar cuáles son estos 4 y más o menos dónde están ingresando las personas que tenemos en mente que están relacionadas, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Cuáles son los que están en el centro de la diana y debemos tenerlos envueltos o relacionados al proyecto en forma primaria, como que el team principal, el core team, a los que deberíamos incluso hablarles a diario o al menos interdiario y que necesitamos constantemente información de ellos? Stakeholders envueltos de forma secundaria, que están envueltos, by the way, pero sí, o sea, es como hay que tenerlos informados, hay que decirles cómo vamos y hacer un par de consultas, probablemente hablemos con ellos cada 2 semanas o cuando necesitemos algo, pero sí es bueno tenerlos cerca. Y finalmente los que están fuera, que son los que tenemos en forma terciaria. Los de forma terciaria básicamente son estas personas y probablemente podrían acá estar más ejecutivos, probablemente consultores, donde los vamos a buscar para temas muy, muy importantes, para temas que sí o sí necesitamos y probablemente esa reunión se haya agendado con bastante tiempo de anticipación, pero sí son necesarios tenerlos mapeados porque no podemos olvidarlos simplemente. Hay a veces situaciones en las que no tenemos bien mapeados a nuestros stakeholders y lo que sucede es de que alguien nos pregunta algo y es como, ¿y esta persona quién es? ¿Por qué me está preguntando? Al final no sabíamos de que esa persona también le interesa el proyecto y le gustaría tener información sobre esto. Entonces, al mapear los stakeholders, no solamente quedamos como mejores profesionales, sino que empezamos a gestionar relaciones a largo plazo que definitivamente van a mejorar nuestro desarrollo como diseñadores, ya si son Team of One o recién están como intentando ya empezar a generar un poco de influencia en sus empresas, si quieren dar ese salto a un seniority un poco más alto, o incluso si quieren empezar a tomar posiciones de liderazgo de UX, donde esto va a sumar muchísimo a que ustedes puedan empezar a tomar esas decisiones, a incluso negociar con los stakeholders, que es algo súper, súper clave, y no solamente ceder porque somos más chiquitos o somos los nuevos en la empresa o no tenemos tanta experiencia, ¿ok? Y aquí hay que preguntarnos como qué dependencia hay entre ellos, ¿no? Si el stakeholder secundario depende directamente del primario, si entre ellos dos se hablan, si necesito hablarle primero al terciario porque es el jefe de todos, pero yo necesito información del secundario, y empezar a trabajar con estos cuadros para decir, ok, estos son los stakeholders que tengo, estas son las relaciones que tenemos con los stakeholders, y cómo vamos al final del día a hacer una estrategia para cada uno de ellos para obtener lo que necesitamos y que ellos también se sientan contentos con nuestro trabajo. Y esta es como la matriz que yo quería que se lleven en esta sesión y definitivamente, como les dije, tómenle un screenshot, súbanlo a Instagram, súbanlo a LinkedIn, como ustedes gusten. La idea es de que quiero que se lleven esto para que empiecen a aplicarlo, para que empiecen a trabajarlo con lo poquito que hemos podido ver. Esto solamente es la primera fase, de hecho, esta matriz se vuelve mucho más compleja y mucho más directa, pero vale la pena hacer el esfuerzo, porque al final del día,
cuando tienes todo mapeado, no hay manera de fallar y no hay forma en que uno como que desperdice su tiempo porque sabe a quién invertirle el tiempo. Aquí como ejemplo les puse, para esto, esas personas no existen. Entonces, si hay alguna coincidencia con alguien que conocen, es totalmente casualidad. Pero la idea es de que, digamos, tengamos su nombre, su rol, el tipo de stakeholder, de acuerdo a los 4 que acabamos de ver al inicio, el poder que tienen con respecto al proyecto, el interés que tienen con respecto al proyecto, la periodicidad del estatus quiere decir cada cuánto lo veo, ¿no? Mensual, semanal, cada cuánto debería hablar con esta persona, y el estado, que es súper importante. Ahorita con respecto al proyecto, ¿cómo está? ¿Está neutral? ¿Está como detractor? ¿Tiene una actitud positiva? ¿Tiene una actitud positiva? ¿O está como en ese loop que todavía no termino de entender? Y aquí quiero contarles un truco. Esta matriz no se llena de un día para el otro. No se llena sentándonos en una sesión de brainstorming de 2 horas y ya. Esto se llena con tiempo, se llena al tener conversaciones, pero al menos lo que sí podemos ir mapeando es hasta interés. Hasta interés o incluso periodicidad de estatus podemos ir mapeándolo y trabajándolo y sobre eso ya empezar a relacionarnos. Desde que aprendí a gestionar stakeholders, definitivamente ¿cómo decirlo? Mi adaptación a los nuevos trabajos ha sido mucho más sencilla, mucho más rápida, porque ya sé moverme en su ambiente, ya sé cómo trabajar. Y de hecho, algo que en el curso les comparto es como mi guía, mi diccionario de stakeholders, donde básicamente tengo términos, tengo incluso objetivos que usualmente comparten, o trabajos que ellos necesitan, o incluso insumos que necesitan de mí, y que yo ya los tengo previstos, y que cuando llegas a un nuevo trabajo se lo das tal cual, y ellos dicen, ah, mira, no te lo había pedido, pero era justo lo que necesitaba. Eso definitivamente te hace resaltar como profesional, te diferencia de todos los demás, y hace que realmente te tomen en cuenta y empiecen a trabajar. Quiero contarles una historia súper chiquita y un poco graciosa, que era, esto fue antes de pandemia, donde todos íbamos de lunes a viernes a la oficina, pero de todas maneras me sirvió para luego pulirla y trabajar en la estrategia, que básicamente tenía una persona que no sé, no le agradaba, no me pasaba, ni siquiera me hablaba, no me dirigía la palabra, hablaba con otras personas, o sea, me hablaba a mí a través de otras personas. Y yo no le había hecho nada para esto, o sea, era relativamente nueva, pero sí era más joven que él. Por ahí me pasaron el dato de que a él le encantaba el chocolate. Le encantaba a nivel que se podía comer cajas enteras de chocolate. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue, un día llegué a la oficina, fui con una caja de chocolates y empecé a invitárselos a todos. Y le toqué la puerta y le dije, ¿deseas un chocolate? Justo los he traído de tal lugar. Dijo, ah, sí, gracias. Creo que era la primera vez que me hablaba como bien. Cogió el chocolate, se lo comió y empecé a tener como cada una semana, cada 2 semanas chocolate en mi escritorio. Y cada vez que le escribía ya por mensajes internos dentro de la empresa, le decía, oye, necesito ver una cosa contigo. Me decía, yo voy a tu escritorio. Y comía 1 o 2 chocolates. Y esa fue la forma en cómo empezamos a generar una relación ya de conversación, como de ida y vuelta, y no solo conversaciones mías que no tenían contestación hasta que le hablaba a mi manager en ese momento. Y empezamos a formar una relación que, si bien es cierto, el vehículo, el caballo de Troya fue el chocolate, al final del día él empezó a respetarme más, a ver que las ideas que yo tenía eran buenas y estaban alineadas con sus objetivos. Y hubo un momento en que ya no tenía que llevar chocolate porque ya nos hablábamos, porque teníamos una relación muy pareja y muy igual, muy de igual, donde compartíamos ideas. Entonces, por eso les digo que el hacer matrices stakeholders y de identificar estos puntitos que cada uno tiene, definitivamente los va a ayudar muchísimo. Al final son personas y solamente hay que buscar por dónde entrarles de alguna manera, como se dice acá en Perú. Entonces, espero que les haya dado tiempo de tomar el screenshot. Esto definitivamente les va a servir. Y de aquí quiero contarles un poco lo que va a ser el cronograma del curso en general de la gestión de stakeholders y tener relaciones efectivas con ellos. Vamos a tener en la clase 1 identificar objetivos con otras áreas, en la clase 2
diseñar relaciones exitosas y estratégicas. En la clase 3 vamos a hablar de negociación y toma de decisiones, donde a veces nos da un poquito de miedo empezar a pedir cosas y no ceder. En la 4 vamos a hablar netamente de detractors, de cómo ellos empiezan a veces fastidiar el proyecto y molestar un poco, y uno dice, pero ¿por qué si es tan sencillo? Vamos a tener una clase directa a detractors y hablar sobre la influencia del diseño. Un líder de diseño no necesariamente es un manager, ni tampoco tiene que tener personas a cargo. La influencia de diseño se empieza a trabajar con la actitud y cómo nos relacionamos con los stakeholders para hacer networking. Y finalmente vamos a tener un after office donde vamos a tener QAs, Q&As, últimas recomendaciones. Vamos a hacer a lo largo del curso un caso práctico. De hecho, acá justo estaba terminando las slides. Acá tenemos un caso práctico donde vamos a ver cómo vamos a tener un workbook y trabajarlo en Miro. Acá, bueno, vamos a hablar sobre las matrices. Esta es la matriz que les acabo de compartir. Y eso es realmente, muchísimas gracias. No quería como tampoco saturar la REU de información, pero sí me interesa mucho si tienen preguntas, saber cómo lo solucionamos y ver que realmente que salgan contentos con algunas preguntas, pues. Entonces, nada, los escucho. Sí, Catherine. Mm, ¿Qué tal, Maricel? Hola, Catherine. Buenas noches con todos. Yo tenía una pregunta referente a la tabla que mostraste, en la que en la que había una columna relacionada al poder. ¿Nos puedes explicar cómo es que haces como esa elección de esta persona tiene un poder alto, medio y bajo? Sí, sí, totalmente. Muy buena pregunta. De hecho, el poder está basado en, si alguna vez han escuchado de las fuerzas de Porter, básicamente es qué tanta influencia tiene sobre el proyecto en el que actualmente estoy. ¿Y cómo mido esa influencia? ¿Cómo mido que esta persona tenga alto o bajo poder? El primer factor para identificar ese poder es si él tiene la capacidad de parar el proyecto. Es decir, podemos consultar a las personas que tengamos confianza, pero si esta persona tiene capacidad de parar el proyecto porque no le gustó o hay algo que no le cuadró o retrasarlo incluso, tiene un alto poder. Si, digamos, sus opiniones importan y probablemente se hagan modificaciones sobre la marcha, pero no puedan parar el proyecto o retrasarlo, probablemente tiene medio, porque sí importan sus opiniones, sí es importante para tomar decisiones y probablemente su feedback sí es valioso, pero no es más allá de eso. O sea, no escucharlos es una consecuencia grave, pero no es de que va a hacer que se caiga todo el proyecto. Y finalmente, bajo poder, básicamente, es las personas que sí pueden opinar, tienen probablemente voz y voto, pero no tienen mucho poder porque si dicen algo o si no les gusta algo, pues no pasa nada. Y definitivamente no van a parar el proyecto. Tienen que verlo con ese nivel y también hay algo que como tip adicional es en las reuniones que tengan con distintas áreas, vean quién siempre como que habla al final y todos lo escuchan como muy, muy atentamente. Probablemente esa persona tenga alto poder en general e influencia. Otro tip es si varias personas ya les han dicho que sí, pero esta persona dijo que no, todos cambian de opinión. También es una persona con alto poder. Y probablemente también lo vamos a mapear en nuestra matriz de stakeholders. Es decir, si estamos haciendo un proyecto interno para el área de, no sé, de ventas, por ejemplo, y les vamos a hacer, no sé, un software que mejore su calidad de ventas. Me invento. Probablemente ventas, al ser también cliente interno, tiene un alto poder porque estamos diseñando para ellos y al final se vuelve nuestro usuario, nuestra user person. Entonces, básicamente así podemos delimitar qué tanto poder o qué tan poco poder tiene un stakeholders, pero es básicamente análisis. Espero haber podido responder tu pregunta. Sí, gracias, Maricel. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que les queda
de curiosidad con respecto a lo que hemos visto o tal vez con el curso en sí. No sé si lo quieren revisar o algo que les haya impulsado también estar aquí. También pueden dejar las preguntas por chat. A ver, mientras que ustedes van pensando y también revisando, hay dos preguntas que me dejaron. Es una, ¿cómo ser cuando no logras una buena relación con tu stakeholder principal? Esta pregunta es muy interesante porque hay que admitirlo. A veces empezamos mal o esta persona naturalmente no tiene una predisposición a trabajar bien con nosotros. Aquí, algo que sí quiero decirles es prioricemos nuestra salud mental siempre. Es decir, trabajar con un stakeholder difícil sí nos va a costar esfuerzo, probablemente nos cause frustración y es normal, pero cuando ustedes cierren su computadora, su laptop y dejen su horario laboral, no tienen que responderle, ni tienen que trabajar con él, ni pensar en él, porque es un tema que se los va a volver locos. Ahora, ¿cómo empezar a trabajar en sí cuando ya no hay una buena relación? Básicamente es empezar desde lejos. Tampoco hay que presionar a las personas para que hablen con nosotros y colaboren con nosotros, sino es un tema de mantenerlo informado y empezar a ser como neutrales, básicamente con ellos, o sea, no forzar la relación, porque esta persona ya tiene una predisposición negativa hacia nosotros y está bien, es normal, no le vamos a caer a todas las personas, pero sí empezar, no dejar la profesionalidad y marcarlo. Ahora, hay un ejercicio dentro de clase y también del workbook, que es identificar si este stakeholder, que podría ser un detractor o una persona que tiene una mala relación con nosotros, está como predispuesto a hacernos daño, a hacer que fracasemos, o solamente está ahí como fastidiando, como pasivo-agresivo, pero nada más. Dependiendo del tipo de detractor que sea, nosotros vamos a poder abordar una u otra estrategia, pero lo importante es que nosotros no perdamos la profesionalidad y siempre estar manteniéndolo informado, tomando su feedback y recibiéndolo con agradecimiento, pero empezar a tomar relaciones y trabajar como con otros stakeholders que sí estén más propensos a trabajar con nosotros y poco a poco esta persona se va a empezar a dar cuenta que nuestros proyectos sí están dando objetivos. Y es un tema de, bueno, de estrategia, de también algunas cositas que vamos a ver en el curso, pero es un tema de largo plazo con el que tenemos que lidiar, sí, pero es parte de. A ver, aquí. Puedo recomendarles alguna bibliografía de utilidad donde encontrar técnicas y herramientas relacionadas a la gestión de stakeholders. De hecho, sí, hay libros muy buenos. Les recomiendo uno que es el de pensar despacio, pensar rápido. Si no me equivoco, les voy a pasar el link de Amazon. Esto nos ayuda a empezar a trabajar con las bias de stakeholders. Yo sé que no necesariamente suena como directamente trabajo con stakeholders, pero entender esta parte de aquí les va a ayudar, uno, a entender cómo funciona el cerebro de las personas. A ver, un ratito estoy viendo acá el link. Acá lo copio. Esto como bibliografía. Y también hay uno de acá de stakeholders que se los recomiendo muchísimo, que es de UX Matters, que es un artículo que está abierto para todos y que definitivamente les va a ayudar a trabajar con ellos. Definitivamente no hay como un libro en específico de lidiar con stakeholders. Hay uno de O'Reilly, pero yo lo recomiendo no tanto para stakeholders internos, sino stakeholders externos que a veces también tienen que ver, pero eso. Entonces, nada, espero poder ayudarte con esa bibliografía.
¿Alguien tiene otra consulta, algo que desearía como comentar o tiene alguna inquietud por ahí que le quedó por encima? Bien, a ver, sí, Katy. O sea que, o sea, la pregunta que voy a hacer ahorita no está netamente enfocada en cómo lidiamos con, bueno, cómo lidiamos con los stakeholders, pero sí un poco en entenderlos, que es Ujú, justamente, no, porque tenemos varios stakeholders. Tenemos a marketing, tenemos por otro lado a los que se encargan del producto, por otro lado a los que de alguna manera los venden, que es como los comerciales. Entonces, yo sé que no existe un libro que nos diga, ¿no? Con los de marketing de alguna manera vas a tener que interactuar así, o con ellos, con estos otros vas a tener que interactuar así. ujú. Pero tampoco podemos tomar cursos de cada uno de ellos porque se nos acoge la vida. Entonces, mi duda iba como, ¿cómo nos acercamos un poco a conocerlos, ¿no? Porque es bastante amplio el espectro. Sí, ahí es importante observarlos, uno. Dos, también empezar a entender cuáles son sus objetivos y sus intereses. Y eso va a tomar como un tiempo, tanto de hablar con ellos como también de ir empezando a ver cómo se relacionan y cómo hablan. Se van a dar cuenta que algunos son más abiertos a conversaciones, otros son un poco más cerrados. Y no hay una Biblia, como tú dices, pero lo que sí les puedo decir es de que busquen en Internet como OKRs de marketing, objetivos, KPIs de marketing, por ejemplo. Ahí más o menos se van a dar una idea de qué es lo que mueve al equipo de marketing, ventas, churn rate o incluso cantidad de clics. Cuando empieces a entender estas métricas que son más objetivas que subjetivas, vas a entender un poco más el área. No se trata de que trabajes siempre con los de marketing, pero ahí empiezas a medirte. El de legal básicamente no quiere problemas legales. No quiere estar en la corte, no quiere estar lidiando con denuncias, no quiere para nada quejas de consumidores. Entonces, ¿cómo ayudamos al legal? Haciendo de que mis términos y condiciones o todo el tema de políticas de seguridad esté bien claro y esté bien dispuesto. Yo le doy la parte de usabilidad a todo su choclón de políticas, pero él me las tiene que dar y cuando les consultas, definitivamente te van a ayudarte porque saben de que eso está alineado a sus objetivos. Es un tema de ir viendo, de ir trabajando. De hecho, no me daría los 15 minutos que nos quedan para esta REU, pero sí es importante observarlos muchísimo, aprender cuáles son sus objetivos base y empezar a trabajar con ellos desde el lado humano, porque son personas, y si por ahí se enteran de que le gustan los perros o les gusta el chocolate, pues vayan por eso, go for it. Y sí, y también desde el lado objetivo, porque al final todos estamos trabajando y todos queremos ser buenos profesionales o al menos desarrollarnos dentro de la empresa. Entonces, eso es un consejo que les doy y que definitivamente les va a servir muchísimo. Pero nada, espero como que haber podido responder un poquito. Buenísimo. Acá tengo otra pregunta de las que dejaron en el slide, que es cómo generar una buena estrategia de comunicación con los stakeholders. Y aquí el truco es bien, o sea, es sencillo de decir, pero tiene todo un detrás para explicar. La estrategia de comunicación usualmente es, hablen su mismo idioma. Si nosotros sabemos de que las NAVBARs se llaman NAVBARs porque las conocemos, a veces ellos es el panel del costado. Entonces empieza a decirle, mira, y el panel del costado, este verde, lo vamos a mover aquí y empezar a trabajar en el mismo idioma, que es súper importante. Punto uno. Punto dos,
háblale por donde le gusta que le hablen. Hay personas que les gusta que les manden correos, hay personas que les gusta que les manden mensajes directos, hay personas que prefieren que le hables cuando están en la fila del café, si es que todavía están como en un trabajo híbrido o presencial, pero es un tema de observación. Es un tema de ver cómo le gusta que le hablen, cómo te responden más rápido. A veces hay personas que tienes que acercarte y decirle, oye, te mandé un correíto, porfa, y te van a decir, ah, sí, perdón, ahora lo reviso. Pero es un tema de ir también escuchándolos. Los stakeholders siguen siendo personas y son nuestras personas que no son tan importantes como nuestro user personal al cual le diseñamos, pero también no dejan de ser claves para el desarrollo de los productos y definitivamente nos va a ayudar a que trabajemos mejor y que trabajemos más con todos. Entonces, eso es con respecto a las preguntas que tenía en el Slido. No sé si ustedes tienen otra pregunta de bibliografía o de dudas con algo más específico o alguna situación que les haya pasado. Sí, Andrés. El modelo ADKAR, que es algo que se ve en el curso, de hecho, les voy a dejar el link ahorita del curso de Edison para que lo vayan chequeando. El modelo ADKAR básicamente es un modelo prestado o robado, como le quieran llamar, de la gestión del cambio. La gestión del cambio sirve y está en el módulo de negociación, porque si nosotros entendemos el paso a paso para generar el cambio de las personas, va a ser mucho más efectivo empezar a negociar con ellos, porque desde que yo sé, el modelo OTCAR lo van a encontrar en internet y está, no es ciencia mayor, es Change Management de 1990, me parece. Bueno, pero básicamente cuando empezamos a entender qué es lo que los mueve, cuál es su deseo principal, si es que están reticentes a trabajar con nosotros, por qué es, o sea, al hablar con ellos, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos están diciendo, con ese modelo, nosotros ya podemos decir, ok, esta persona tiene estas características y la voy a abordar de esta manera. Entonces, con el modelo APCAR como modelo de gestión del cambio probado en miles de cosas, incluso en cambios culturales, en cambios organizacionales, sirve mucho para que nosotros consigamos convertir a ese detractor en neutro, y ese neutro en partícipe y persona activa dentro de nuestra matriz de stakeholders. Entonces, al tener bien claro el modelo, el paso a paso que deben seguir, es mucho más sencillo que solamente decir, no sé cómo esta persona me puede hacer caso, no sé cómo hacer de que el legal me hable o que esta persona realmente tenga un interés mayor en mi trabajo. Entonces, con el modelo APCAR, ustedes van a poder tener las herramientas combinadas con todo el resto de herramientas que vamos a ver a lo largo de los módulos para que hagan ese cambio, hagan ese proceso de que no te hagan caso simplemente porque ya y lo escalaron al CEO o al jefe del jefe, sino porque realmente tienen conciencia de lo que es el proyecto digital y es UX. Y al final del día cumple, como siempre, todos los UX tenemos que evangelizar qué es UX y para qué sirve y por qué es bueno para las organizaciones. Entonces, no sé, Andrés, si pude responder tu pregunta. Igual hay mucha información del ADKAR en internet, lo vas a ver. Y listo, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, yo quiero contarles de que por haber participado en esta webinar, y de hecho la vamos a grabar y se va a subir en YouTube, yo les voy a pasar el link cuando ya esté lista, van a tener un descuento en el curso al tener este cupón. Ahí está, escrito, es UX Maristelia. Y ahí van a poder acceder al curso con un mayor descuento, van a poder también trabajar con ello. Y no se preocupen porque el curso está muy pensado para que ustedes tengan un caso, con un caso de estudio que a mí me pasó. Hay un tema, unos cuantos toques adicionales para que no sea específicamente y no tengan que copiar la estrategia, pero sí es importante de que yo necesito que salgan sintiendo seguros de hacer una estrategia para los stakeholders, utilizar los modelos que les doy y que puedan decir, ok, para este tipo de cosas voy a hacer esto, para este tema con esta área voy a hacer esto, y que ustedes se sientan seguros de empezar a gestionarlos. Y lo más importante, que empiezan a crecer en su desarrollo profesional, porque al hacer networking y al posicionarse como líderes de diseño y de influencia de diseño,
definitivamente les aseguro de que van a poder crecer rápidamente y van a ser muy, muy bien vistos en sus organizaciones. Entonces, nada, les dejo el cupón. Bueno, me gustaría que me contacten por LinkedIn, pero ahorita tengo mi LinkedIn off. Pueden hablarme por Instagram si tienen más dudas, si tienen consultas. Y no sé, una última pregunta, alguna última duda, algo que no les quedó claro, si no, cerramos este espacio. Bueno, it is what it is. Entonces, nada, les agradezco mucho por estar aquí. Nos vemos en el curso. Cualquier cosita, por favor, escríbame por Instagram. Yo feliz de ayudarlos y utilicen el cupón para que les habiliten el descuento. Adiós.